Bienvenidos mis amigos y amigas a nueva edición de Verdades que Liberan. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El Señor siga hablando a sus vidas. Espero que cada mensaje que nosotros podemos compartir a través de este medio esté tocando su corazón, esté tocando su vida. La palabra de Dios es maravillosa para sanar las heridas del corazón. La palabra de Dios es maravillosa para traer esa paz que cada ser humano está buscando. Por eso la compartimos. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy quiero compartir otro tema con usted que también nos va a enseñar mucho acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tal vez usted sea de las personas que le tiene fobia a la sangre. Yo soy una de esas personas. Siempre decía cuando era un niño, yo quiero ser doctor, pero tenía fobia a la sangre, que cada vez que me sacaban sangre o veía sangre, ya sabe lo que le pasa a una persona que tiene fobia, ¿verdad? Se desmaya, y eso me pasaba a mí. Pero qué importante es cuando una pinta de sangre puede salvar la vida de una persona. Conozco de cierta religión que dejarían morir a sus hijos antes que donarle una pinta de sangre. Qué terrible es eso, simplemente por una mala interpretación de la Biblia. Dejar morir a un ser querido en vez de compartir vida con esa persona. También he escuchado tristemente a personas, sobre todo una persona que su hija murió porque él no le pudo donar sangre. No encontraron el tipo de sangre y él no podía donar porque tenía muchos tatuajes en su cuerpo. Su sangre hubiese salvado la vida de su hija, pero ya no lo podía hacer porque había contaminado su cuerpo con esos tatuajes. ¡Qué tristeza! Cómo la sangre puede también salvar vidas. Y yo quiero compartir la historia donde la sangre salvó la vida de muchas personas en un lugar. En el libro de Éxodo, que es el libro que estamos compartiendo esta semana, en el capítulo 12, nos cuenta la historia de la Pascua. Y vamos a ver en esta historia que tiene mucho que ver con la sangre, cómo salvó la vida de muchos hijos de los hebreos. En el capítulo 12 estamos hablando ya cuando Moisés, después de tener un encuentro con Dios en el monte Oreb, en el monte de Dios, acepta la decisión de ir a Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios le había advertido que el faraón no iba a dejarlo salir fácilmente, sino que iba a endurecer su corazón, que iba a ser obstinado y decir, no quiero que salga. De tal manera que Dios tuvo que usar de varias plagas, 10 plagas, para que ellos puedan ver la gloria de Dios. Y ahí estuvieron el río que se convirtió en sangre, la plaga de los mosquitos, de los piojos, de las langostas, de las ranas, de la oscuridad, del granizo, de las úlceras y todas esas plagas que Dios había mandado contra los egipcios, sin embargo que no habían tocado al pueblo de Dios. Recuerde que los egipcios adoraban a varios dioses y cada plaga era un castigo a uno de los dioses egipcios. Los egipcios adoraban al Nilo como su dios. El Señor lo convirtió en sangre. Tenían dioses en forma de rana, de mosca, y Dios les mandó todo eso para que ellos aborrecieran aquellas cosas. Pero también los egipcios consideraban al faraón como su dios. Y por eso Dios manda la última plaga, la muerte de los primeros hijos, de los primogénitos. Incluso moriría el hijo de faraón, para darle a entender al pueblo que faraón no es Dios, que no tenía el poder ni para salvarle la vida a su propio hijo, cuanto más a su pueblo. Dice más adelante, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será por principio de los meses, para ustedes será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Miren, aquí entra en escena
los corderos. ¿Qué iba a pasar con ellos? Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis cuenta sobre el cordero. El animal será macho sin defecto, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Está diciendo, ustedes van a tomar un cordero macho, lo van a cuidar desde el primer día hasta el 14. Luego, ¿qué van a hacer con él? Ese día lo van a matar, lo van a inmolar, es decir, lo van a sacrificar, van a cocinar la carne y la van a comer ustedes, pero la sangre la van a tomar con un hisopo, que era una flor, ¿sí? Y van a ponerla, dice, la sangre en los postes y en el dintel de sus puertas, de sus ventanas, de sus casas. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que sobrare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Está diciendo, de ese cordero no tiene que desperdiciarse nada. Lo que ya no se lo puedan comer, lo van a quemar en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es decir, tienen que nunca comer el cordero crudo, sino asado al fuego. Luego lo que sobre lo van a quemar. Y asimismo dice, lo van a comer vestidos como para salir a la calle, vestidos como para huir, con su calzado, con su ropa ceñida, con su bordón, y lo comerán apresuradamente. ¿Sabe? Yo no tengo problema en eso de comer apresuradamente. Tengo el mal hábito de comer demasiado rápido. Pero la Pascua, ellos tenían que comerlo apresuradamente. Tenían que mezclarlo con hierbas amargas para recordarles de la amargura que habían vivido en la esclavitud de Egipto. Dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Como le decía hace un momento, el Señor iba a castigar a este pueblo de Egipto idólatra. Él les iba a demostrar que ninguno de sus dioses eran dioses. Ellos creían en varios dioses y Dios mandó una plaga por cada dios que tenía. Y el último, que era Faraón, que también era considerado como un dios, vino la plaga de la muerte de su hijo. En el versículo 13 dice, y la sangre les será por señal en las casas donde vosotros estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre con que ellos iban a marcar las puertas, las ventanas de sus casas, era la señal, era la marca que el ángel de la muerte iba a ver y no iba a destruir a esa familia. Cualquier casa que no tenía la marca de la sangre iba a sufrir que sus primeros hijos iban a morir, el primogénito moriría. Y este día será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Está diciendo, este día será un memorial para ustedes. ¿Te recuerda a Adán y Eva cuando sacrificaron al cordero? Y luego dice, Dios los vistió con pieles de animales. Esas pieles eran un memorial. Le recordaba a Adán y Eva que gracias a ese cordero ellos seguían con vida física. Que ellos habían tenido que usar a ese cordero como sustituto para ellos no morir. Y esas pieles eran el memorial para ellos. Acá el memorial para el pueblo de Israel iba a ser celebrar la Pascua, comer ese cordero pascual
y recordar este día donde el Señor los iba a liberar y sacar de la esclavitud. 7 días comerán pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Está diciendo, durante estos días no van a comer nada con levadura. No van a comer ningún pan mezclado con levadura, simplemente panes sin levadura. Y si alguien lo hace, pues no podrá participar de la Pascua por haber desobedecido. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Está diciendo ustedes, el primer día y el 7º día de estos días, los panes sin levadura, era un Shabbat para ellos. Iban a reposar y no hacer ningún trabajo, sino era un día de descanso para ellos. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes de la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ahora recuerde que la levadura tiene la función de hinchar al pan. Entonces es un pan engañoso, porque está inflado y parece grande, pero realmente es pequeño. En la Biblia encontramos que un poco de levadura leuda toda la masa. Y Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces el Señor dice, en estos días no puede haber en ustedes engaño, falsedad, hipocresía, sino que tiene que ser una actitud sincera de acercarse a Dios. Eso implica sin levadura. Estas son las instrucciones que el Señor le da al pueblo de Israel para que ese día y en el futuro ellos celebren la Pascua, que representaba su liberación de la esclavitud de Egipto, y asimismo el salir de esta ciudad, de esta nación donde eran esclavos, para ir a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Dice más adelante, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, en un recipiente, y untad el dintel y los postes de sus puertas con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aparte de poner la marca de la sangre, ellos tenían que permanecer dentro de la casa. Si salían, ya no estaban protegidos por esa sangre, ya no estaban cubiertos y podían también ser destruidos. Tenían que permanecer dentro de la casa. Dice también, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Les está diciendo a ustedes, tienen que siempre recordar este día, esta Pascua, y celebrarlo cada año para recordar la liberación del Señor. Cada vez que en su casa esté la marca de la sangre, el ángel del Señor pasará de largo y no los herirá. Usted puede seguir leyendo toda la historia y más adelante usted va a ver lo que sucede. Dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos dijeren, ¿qué es este rito que hacen? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Cuando dice que lo hicieron puntualmente, significa tomaron en consideración cada detalle.
sacrificaron al cordero, no comieron panes con levadura, tomaron la sangre y la pusieron en los dinteles de las puertas y en los postes, y asimismo permanecieron dentro de la casa. Qué interesante es esta parte de lo que ellos están haciendo aquí. Y si usted recuerda la frase de Juan el Bautista, él dijo al ver a Jesucristo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo escribe: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Esta Pascua, este Cordero Pascual, era una sombra de lo que había de venir. Era un tipo de Jesucristo, de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Jesús vino como ese Cordero Pascual a dar su vida, a derramar su sangre, para que hoy nosotros podamos tener salvación y podamos tener perdón. Jesús vino como ese Cordero, macho, sin defecto, que fue tomado y que fue inmolado precisamente el día en que los judíos celebraban la Pascua, el día en que sacrificaban al Cordero. El momento que Jesús estaba siendo crucificado, en las casas de muchos judíos, en ese momento y en el templo, estaban sacrificando corderos para comerlos en la Pascua. Por eso Jesús es ese Cordero Pascual, ese Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Jesús derramó su sangre, así como ellos, dice también que tenían que guardar el cordero hasta el día 14. Los sacerdotes judíos tomaban a los corderos y los probaban, los cuidaban, los revisaban, lo examinaban para ver si era el idóneo para ser sacrificado. Usted puede ver que Jesús, unas semanas antes de su crucifixión, fue duramente probado por los fariseos, por los sacerdotes. Estaba Jesús siendo examinado por los sacerdotes, así como ese cordero era examinado por ellos antes del sacrificio. Y dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los postes de los dinteles de la casa. La sangre de Jesucristo es la sangre que ahora nos libra de la muerte del pecado. La paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros tiene que morir. Pero gracias a la sangre preciosa de Jesús, ya no tenemos que morir, ya no tenemos que ir a la condenación del infierno, que es la muerte segunda. Todos vamos a morir físicamente, pero la muerte segunda es cuando su alma es lanzado al lago de fuego y destituido para siempre de la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre preciosa de Jesucristo es la que ahora nos salva de la destrucción, así como salvó a los primogénitos de los hebreos. Acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 3. Dice desde el versículo 21: pero ahora, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, ahora Dios nos otorga el perdón, esa es la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. No hay la salvación universal. No, Cristo murió por toda la humanidad, ya todos somos salvos. No, solo el que cree se hace acreedor a la salvación. Solo el que cree es limpiado con la sangre del Cordero Pascual, que es Cristo Jesús.
Es mediante Cristo que somos perdonados y que somos redimidos. Redención es compra, comprar un esclavo. Eso es redención. El Cordero Pascual que inmolaron los israelitas pagó el precio o la redención de los primogénitos judíos, de los primogénitos hebreos o israelitas. La sangre de Jesús pagó la liberación, la salvación de cada creyente por medio de la fe en su sangre. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Solo la sangre de Jesucristo es propicia, es decir, cumple los requisitos exigidos por Dios. La palabra expiación significa aplacar la ira de Dios. Solo la sangre de Cristo puede aplacar la ira de Dios, puede cubrir las demandas de Dios para que seamos perdonados. Él es entonces, como dice en 1 Corintios 5:7, ese Cordero Pascual. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Algo más que encontramos en el libro de Hebreos, si tiene su Biblia, acompáñenme al libro de Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús fue ofrecido una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Con una sola ofrenda nos ha perdonado, nos ha perfeccionado, nos ha santificado para Dios. Jesucristo es ese Cordero Pascual que vino a ser sacrificado por nosotros. Qué interesante es. Usted puede anotar ahí y hasta buscar lo que dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así como el Señor le pedía a los israelitas a que durante 7 días no consuman ningún pan con levadura antes de comer la Pascua, así también eso significa hoy nosotros. Dice que nosotros somos esa masa sin levadura, no hinchada, no falsa, no llena de mentira, de hipocresía. Cuando usted es una persona que vive una falsa fe, usted no le engaña a Dios. Dios no puede ser burlado. Usted se engaña a usted mismo. Por eso debe quitar de su vida el engaño, la mentira, la hipocresía, la falsedad. Diría, no sea un embustero, un mentiroso, sea original. ¿Ha escuchado la palabra sincero? Los romanos usaban cera para cubrir la madera, pero esta cera, al ser expuesta al sol, se derretía y otra vez se mostraban las imperfecciones. En cambio, la madera, que era bien pulida, era más cara, y la gente decía: véndame esa mesa sin cera. No querían la mesa que tenía cera porque en el sol se dañaba. Quiero la mesa sin cera. Pero esa mesa, por el trabajo de pulirla, sin la tecnología que hay ahora, recuerde, ¿sí?, era mucho más costosa. Una persona que es masa sin levadura, está hablando de una persona que es íntegra, sin mentira, sincera, sin estar inflado de mentira y de hipocresía. Eso significa que para acceder al Cordero Pascual, para poder comer, como dijo Jesús, al que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Para que usted pueda celebrar la Pascua con Cristo Jesús y comer al Cordero Pascual, es decir, tener a Jesucristo en su vida, usted necesita sacar de su vida toda levadura, toda hipocresía, toda falsedad, toda mentira. Y cuando hablamos de mentira, hablamos también de la religión. Todas las religiones son una mentira. Si usted tiene a Cristo, ya no necesita una religión. Si usted tiene una religión, no puede tener a Jesucristo.
Si usted tiene a Cristo, no necesita una religión. Si usted tiene una religión, no puede tener a Cristo. Tiene que despojarse de toda esa levadura, de todas esas doctrinas falsas, de adorar ídolos, de bautizarse por muertos, de guardar el Shabbat para ser salvo y de cuantas otras cosas que enseñan las religiones para que usted sea salvo, de comprar indulgencias. Dios no quiere nada de esa levadura, quiere que usted se despoje de todo. Como dijo el apóstol Pablo, todas esas cosas, el ser fariseo de fariseos, el ser hebreo, el ser educado a los pies de Gamaliel, todo lo que él era, dice, lo he tomado por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Jesús, Cristo mi Señor. Por lo cual, dice, lo he perdido todo para ganar a Cristo. Usted tiene que despojarse de toda esa levadura y ser una masa sin levadura, una nueva masa. Por eso dice, límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura, como son los verdaderos creyentes, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Existe por ahí una religión que se hace llamar mesiánicos y le enseñan a sus seguidores a hablar en hebreo, a usar la kippá, a nuevamente ofrecerse a comer Pascua, que hay que sacrificar corderos, que hay que comer hierbas amargas. Pablo tuvo su gran lucha porque los judíos querían judaizar a los gentiles, a la iglesia. Y él dijo, no voy a permitir que esa levadura entre a la iglesia. Nosotros somos masa sin levadura. Tenga cuidado si alguien le está diciendo, vamos a nuevamente ofrecer sacrificios de animales y a comer la Pascua con hierbas amargas, y tienes que repetir la Torá, y tienes que hablar en hebreo y usar ropa judía. Tenga mucho cuidado con los que enseñan eso. Recuerde que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y no necesitamos de esos rituales, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Recuerde, permanezca en Jesucristo. Él es el Cordero Pascual. Su sangre nos ha cubierto, nos ha sellado, nos ha marcado para que la muerte, la destrucción no pueda tocar nuestras vidas. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Algo más que el Señor le pedía a los israelitas era que ellos tenían que permanecer en casa. No podían salir, porque si salían de la casa podían morir. Tenían que permanecer. La sangre era señal para que ellos estén ahí. Dice, pero todos ellos tenían que estar dentro de casa. No podían salir, porque si salían iban a encontrarse con el destructor. Por lo tanto, ¿qué significa esto hoy para nosotros? Jesucristo dijo, permaneced en mí, yo en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Si usted no permanece en Cristo, dentro de Cristo, en Él, si usted abandona a Cristo y se aleja de la señal de la sangre, el ángel de la destrucción lo va a alcanzar. Así como ellos no podían salir de casa y tenían que estar dentro de sus casas mientras celebraban la Pascua y mientras pasaba el ángel de la muerte, así también usted tiene que permanecer en Cristo para que la marca de la sangre guarde su vida. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Hoy la iglesia celebra esta Pascua que nosotros le llamamos la Santa Cena, donde Jesús la instituyó y nos dio como una ordenanza. El pan y la copa es un memorial. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y hoy anunciamos al hacer aquello la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Los judíos celebraban la Pascua. Jesús celebró la Pascua e instituyó la Santa Cena, donde Él era el Cordero Pascual. Y hoy nosotros comemos del pan y tomamos de la copa en la Santa Cena en memorial de que Jesucristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Pero recuerde, usted necesita obedecer y celebrar esa Pascua con Jesucristo. Y usted necesita permanecer en Cristo para que usted pueda ser salvo de la destrucción que viene sobre el mundo, del juicio que viene sobre el mundo. Venga a Jesucristo y permanezca en Él. El pueblo de Israel fue advertido que no tenían que salir de casa mientras pasaba el ángel de la muerte. Él dice, porque Jehová pasará hiriendo. Tomad
un manojo de hisopo y mojado en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel de los 2 postes con la sangre que estará en un lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Si usted está cubierto con la preciosa sangre de Jesucristo, el heridor, el destructor, no podrá tocar su vida. Pero no se aleje de Jesús, no salga de la casa, no salga de las manos de Jesús. Él dijo, separados de mí, nada puede hacer. Permanezca en Cristo, venga a Cristo. Si usted aún no ha celebrado la Pascua, entréguele su vida, su corazón, su familia a Jesucristo. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. En Jesucristo usted encuentra salvación y vida eterna. Venga a Jesús y celebre esa Pascua. Celebre el Cordero Pascual. Que usted pueda ser marcado, lavado, cubierto con la sangre del Cordero, Jesucristo nuestro Señor. Y al mismo tiempo, usted pueda ser sellado por el Espíritu Santo de Dios para que sea uno de sus escogidos. El Señor viene pronto a llevarse a sus escogidos. ¿Ha sido usted lavado, marcado con la sangre preciosa de Jesús? ¿Tienen usted el poder de la sangre? Si no es así, usted está desprotegido. Venga a Jesucristo y permanezca en Él. Usted verá la gloria de Dios. Oro al Señor que usted haya escuchado este mensaje, lo haya comprendido y pueda celebrar esa Pascua. No importa si usted es un extranjero. El Señor le dio instrucciones a Moisés. Dice, si algún extranjero mora contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón y entonces celebrará y será como uno de nuestra nación. Pero ninguno que no se circuncide podrá comer de ella. Así también en la iglesia. Ahora ya no se circuncida en el prepucio, sino que se circuncida el corazón. Y así como un extranjero para poder servirse de la Pascua tenía que ser circuncidado como Abraham y su linaje, así también en la iglesia. Antes, para poder servirse de la Pascua, que es la Santa Cena, las personas deben obedecer a otra ordenanza. La primera, que es el bautismo. El bautismo representa su circuncisión, donde el viejo hombre es separado en las aguas del bautismo para que se levante una nueva creación. Venga al Señor y celebre la Pascua. Demuestre que es un seguidor de Jesucristo bajando a las aguas del bautismo. Y luego usted podrá hacer el memorial de la Santa Cena para recordar que Jesucristo es el Cordero Pascual, que usted está cubierto con la sangre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Muchas bendiciones.